¿cómo se encuentran? Bienvenidos a este espacio donde hablamos de todo un poco. Gracias por estar acá y por escucharnos como siempre. Omar Soto quien les habla. Y hoy precisamente quiero comentarles acerca de un tema que poco se conoce. Las cifras son alarmantes en toda Latinoamérica principalmente. El desconocimiento sobre la epilepsia es abrumador. Y así lo confirma la doctora invitada a este espacio. Vamos a darle la bienvenida a la doctora Nancy Carrizosa Martínez, que ella es neuróloga pediatra, egresada como médico general de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, Campus Ciudad Universitaria. También tiene una especialidad en pediatría por la misma UNAM, subespecialidad en neurología pediátrica en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, médico adscrito también al Hospital Pediátrico Legaria y médico asociado a su vez al Hospital Español. Apenas voy por la mitad, así que tengan paciencia. Miembro activo de la Sociedad Mexicana de Neurología Pediátrica, así como del capítulo mexicano de la Liga Internacional contra la Epilepsia. Asimismo cuenta con un máster en epilepsia avalado por la Universidad de Murcia, España, diplomado en neurodesarrollo, neuropsiquiatría, avalado por la Universidad La Salle, Ciudad de México. Vamos a darle la más cordial bienvenida a la doctora Nancy Carrizosa Martínez. ¿Cómo está? Muy bien, Omar, muchas gracias. Gracias por invitarme a platicar sobre un tema que a mí se me hace fascinante y que, pues bueno, espero que sea de mucha utilidad para todas las personas que nos escuchen. Es necesario educarnos sobre el tema. Definamos un poquito la epilepsia. La epilepsia, primero que nada, se define como una enfermedad crónica. Eso es súper importante. Va a estar caracterizada por crisis epilépticas. Y ojo, cuando nosotros hablamos de crisis epilépticas, no hablamos necesariamente de convulsiones. Más adelante vamos a retomar esto. Es una enfermedad en donde estas crisis epilépticas van a tener ciertas características. Las crisis que el paciente llega a presentar deben ser crisis no provocadas, porque no es lo mismo que tú te caigas, te pegues en la cabeza y convulsiones, a que de la nada tengas un evento epiléptico. Y se va a dar secundario a una descarga anormal de las neuronas cerebrales. Nuestro cerebro todo el tiempo está teniendo estas descargas, que es la manera en cómo nosotros funcionamos, pero cuando estamos ante una epilepsia, estas descargas van a ser anormales. Y bueno, pues es un padecimiento que al decir es crónico, muchas veces puede llegar a ser de por vida, en otras ocasiones no necesariamente, pero esta es la definición: enfermedad crónica debido a alteraciones de la función de las neuronas y que va a presentarse con crisis epilépticas que van a ser no provocadas y recurrentes. Eso es muy importante. ¿Cómo clasificamos esas descargas? Ya podría clasificar como que, bueno, hay una patología y estamos hablando de un tipo de epilepsia. Claro, el cerebro está compuesto por neuronas y las neuronas están conectadas con otras neuronas. Existen diferentes áreas del cerebro y cada área del cerebro tiene diferentes funciones. Entonces, para que yo pueda estar hablando ahorita, las áreas de mi lóbulo temporal y de mi lóbulo frontal se están activando para que yo pueda emitir lenguaje. La manera en cómo nosotros podemos medir estas descargas eléctricas es a través de un estudio que se llama electroencefalograma. No es lo mismo tener un electroencefalograma de un niño recién nacido, un lactante, un adolescente o un adulto o adulto mayor. Entonces, sí existen rangos de frecuencia, nosotros le llamamos frecuencia, que son como las frecuencias del audio, en donde va a haber un rango alfa, teta, gamma, beta, delta, y dependiendo si Ok. estamos despiertos o dormidos. Entonces es la manera de poderlo medir. En el ser humano, cuando es muy chiquito, cuando son niños antes de la edad de los 4 años, la actividad o el rango que se ve es un rango teta. Cuando estamos ya a partir de la edad de los 6 años en adelante, va a ser un rango delta. Y cuando estamos en sueño, perdóname, cuando estamos en la edad adulta, perdóname, es un rango alfa, y cuando estamos en el sueño es un rango delta. Y así es como se debe de medir. Entonces, cuando se sobrepasa esta actividad eléctrica y que nosotros lo tenemos que medir en el estudio del electroencefalograma, es como aparecen las crisis epilépticas, las descargas anormales. Se pueden clasificar de diferentes formas. Una de las formas que nosotros utilizamos es cómo empieza la crisis, porque hay crisis de inicio focal. Cuando nosotros hablamos de crisis focales es porque el paciente no pierde el estado de alerta, está consciente o semiconsciente durante el evento y sabe que le está pasando algo. A veces nos puede referir este paciente qué es lo que le está sucediendo, a veces solamente te puede voltear a ver y no puede emitir lenguaje, pero en las crisis focales o en las epilepsias focales el paciente no se desconecta.
Otro tipo de crisis son las generalizadas. Estas generalizadas son más de niños y de adolescentes, en donde el paciente nunca se enteró que tuvo un evento epiléptico. Y por último, las crisis de inicio desconocido, en donde el paciente, tú lo encuentras a lo mejor ya desmayado y no supiste cómo empezó el evento, ¿ok? Entonces, esa es una de las clasificaciones. La otra que también utilizamos mucho es dependiendo la causa de la enfermedad, porque si bien puede haber una lesión estructural, eso quiere decir que a lo mejor un bebé recién nacido tuvo hipoxia o asfixia al momento de que nace, que venga con alguna malformación dentro de su sistema nervioso central, una hidrocefalia, que tenga a lo mejor la aparición de algún tumor. Esto ocurre más en las personas adultas o adultos mayores, cuando hay un proceso infeccioso, por ejemplo, no sé, en Ecuador, pero en México todavía tenemos un alto índice de personas que sufren de cisticercosis, y el tener un cisticerco, que es este parásito que entra por la boca, va al estómago y sube al cerebro, puede condicionar crisis epilépticas. También la presencia de infecciones dentro del sistema nervioso central, alteraciones metabólicas. Hay muchos niños que nacen con problemas que se les llaman errores innatos del metabolismo, en donde por Ok. alguna cierta mutación genética llegan a tener alteraciones, y esto los lleva a tener un retraso del desarrollo y la presencia de crisis. Y lo que hemos estado viendo también últimamente es la cuestión de tipo autoinmune. Hay muchas enfermedades autoinmunes, por ahí se habla mucho de las encefalitis autoinmunes, que en realidad ya entran dentro de la clasificación de epilepsia, porque la persona que tiene una enfermedad autoinmune puede desarrollar este padecimiento. Y bueno, pues lo genético en muchas ocasiones, lo genético no es igual que lo hereditario, ¿eh? Hereditario es que tú naces con un mechón de pelo blanco y tienes 3 hijos y los 3 tienen el mismo mechón de pelo blanco. Cuando nosotros Ese hablamos es de hijo una, tuyo. Correcto. cuando nosotros hablamos de algo genético, es porque el niño nace con una condición, una mutación genética que lo lleva a una enfermedad, y aquí también pueden entrar las causas. Y la tercera clasificación de la que podríamos hablar sería de los síndromes epilépticos. Los síndromes epilépticos pueden ser adquiridos secundarios a una lesión, o pueden ser también de algo de tipo genético. Por ejemplo, está el síndrome de West, que son espasmos infantiles. Los niños empiezan antes del año de vida a tener espasmos. Está el síndrome de Lennox, en donde los niños pueden tener diferentes tipos de crisis convulsivas y crisis no convulsivas. Tenemos el síndrome de Dravet, el síndrome de Dus, y bueno, varios tipos de síndromes epilépticos, pero cuando aparece un síndrome epiléptico van a tener ciertas características. Empiezan en una etapa temprana de la vida, se asocian con alteraciones físicas neurológicas. Puede ser que el niño iba muy bien, hablaba perfecto, caminaba, y de la nada empieza a tener una regresión, o que ya venga con un retraso. Y también van a tener ciertas características específicas que vamos a ver en este estudio del que hablamos, que es el electroencefalograma. Entonces, si yo tengo un paciente que Ok. tiene una crisis epiléptica, que por ejemplo está teniendo alucinaciones o fenómeno de miedo, puedo decir es una crisis de inicio focal, porque no está desconectado el paciente, porque está luciendo despierto, porque está teniendo durante este momento una crisis de inicio Claro. focal, y ya le ponemos de ahí el apellido, ¿no? De causa estructural, porque a lo mejor hay alguna lesión dentro de alguna parte del cerebro, y pues bueno, puede ser estructural, genético y demás. Entonces, así es como nosotros podemos clasificar a la epilepsia. ¿Podemos hablar de algún tipo de personas que son más vulnerables a sufrir de esta patología? ¿Rango de edad que puede ser más vulnerable? Claro, las personas que se van a considerar para la epilepsia más vulnerables son aquellas que están en los extremos de la vida, desde los niños muy chiquitos hasta las personas adultas mayores. Sin embargo, la epilepsia es una Ya, enfermedad que no respeta edad, no respeta sexo, no respeta situación socioeconómica, no respeta etnia, no respeta absolutamente nada. Cualquier persona puede llegar a tener en algún momento el desarrollo de esto. Y lo que comentas de los equipos electrónicos es súper importante, porque hemos luchado, muchos de los pediatras y neurólogos pediatras, en por favor no dar equipos electrónicos, menos a los niños pequeñitos. La Academia Americana de Pediatría y la Canadiense de Pediatría te sugieren que a los niños menores de 2 años, cero pantallas electrónicas. Y si tú vas al súper, a un restaurante, al lugar a donde vayas, vas a ver a niños muy chiquitos ya expuestos a los equipos electrónicos. Es un conjunto de todo. Hay algo que nosotros le llamamos epigenética, que es como tu alimentación, tu estilo de vida, cómo el sufrir el estrés puede modificar tu propio genoma, y esto condicionarte o predisponerte a cierto tipo de enfermedades.
Yo porque hablo desde el punto de vista de la epilepsia, pero puede ser cualquier otro tipo de enfermedad. Ahora vemos muchos niños con obesidad, Claro. con sedentarismo, y precisamente el hecho de tener al alcance todo equipo electrónico, hay niños que es impresionante que tienen el celular, pero el iPad, pero la computadora, pero la tele en su cuarto, pero también la consola de videojuegos, o sea, 5 equipos electrónicos. Me aburro de uno, me voy al otro, me voy al otro. Y lo que nosotros recomendamos mucho es Sí. eso, ¿no? Si una persona va a dormir, que no tengan una pantalla dentro de su habitación para dormir. Eso entre otras muchas cosas. ¿Ha sido suficiente el esfuerzo por instruir a la sociedad sobre esta patología? Sí, no, yo pienso que no, nos falta mucha información todavía. Es impresionante que a pesar de que hay tantas redes sociales, haya mucha desinformación y existen muchos mitos y muchos prejuicios alrededor de la epilepsia. Nosotros siempre insistimos de que se acerquen con una persona que dentro del equipo de salud les pueda dar mucha más información. El tener redes sociales te lleva a que alguien te diga: "Mira, el remedio para la epilepsia, tómate este aceite de marihuana y con eso vas a estar súper bien". No, o sea, no va por ahí. Sí se utiliza el CBD como Listo. sustancia, pero no la marihuana como tal, porque la marihuana tiene 2 sustancias, CBD y THC. Entonces, a lo que voy es que cuando llega una persona que está teniendo su primer crisis epiléptica y tú le preguntas al familiar que lo acompaña, que lo vio y demás, qué fue lo que pasó, qué saben de la epilepsia, yo te puedo decir dentro de mi experiencia que más del 90% de las personas no conocen la enfermedad y tampoco saben cómo reaccionar ante un evento epiléptico. Entonces, siento que todavía nos falta tener como No, mucha conciencia, no así estamos como hay la preparados. nada, así como hay la prevención para el cáncer, que hazte tu mastografía cada año, creo que también deberíamos de tener como muchas campañas de salud en toda Latinoamérica, dirigidas precisamente para este tipo de enfermedades crónicas. ¿Cómo reconocer a una persona que está transitando por una crisis epiléptica? Si vemos a una persona en la calle y tú ves que la persona de repente cae, pierde el estado de alerta. Una cosa muy característica de las crisis epilépticas es que los pacientes cuando están teniendo una crisis no cierran los ojos, están con la mirada fija todo el tiempo hacia un punto, entonces, o pueden girar los ojos hacia un lado. Tú ahí te puedes dar cuenta. ¿Ok? Otra de las características es que las pupilas, normalmente las pupilas están pequeñitas, las pupilas se les abren. Y cuando es una crisis Totalmente muy dilatadas. intensa, sí, totalmente dilatadas. Cuando es una crisis muy intensa, el movimiento tan intenso que no te permite detenerlo, el hecho de que la persona se esté mordiendo, de que salive, incluso de que pierda el control de los esfínteres, que se orine, que evacúe, eso ya te puede dar datos de que está teniendo una crisis. Una persona que tiene un infarto, a lo mejor, digo, si es un infarto fulminante, va a caer tal cual y ya no va a responder. No hay Y ya. movimiento y ya. Pero en las crisis es muy característico estas señales, incluso el cambio de coloración, porque llegan a ponerse totalmente cianóticos, morados de la cara y de las uñas. Entonces, tú ahí puedes percibir que eso es una convulsión como tal. Pero platicando de las crisis que no son convulsivas, por ejemplo, los fenómenos de ausencia, nos mandan de repente muchos pacientes porque llegan a tener alteraciones en el aprendizaje cuando iban muy bien. Es que se distrae mucho, pero tú esa distracción que ves en realidad no es una No es un distracción, es una TDAH, ausencia. sino es algo más No es un allá. TDAH, es una ausencia y entonces el Ok. paciente está teniendo crisis. El fenómeno repetitivo, como lo mencioné al principio, es muy importante. Entonces, es una gama de síntomas los que podemos tener, alucinaciones, tanto visuales, olfatorias, táctiles, auditivas, pueden tener cambios del comportamiento, ponerse superagresivos, fenómenos de miedo, sentir como que algo les En el recorre en humor. el cuerpo, alteraciones en el humor. Y sí, entonces el que el Correcto. paciente esté teniendo este tipo de alteraciones, sí es importante que sea evaluado y pues empezar a hacer como los estudios dirigidos, ¿no? ¿Qué deberíamos hacer si vemos en una persona estas características? Si no lo conoces, creo que es más fácil que cuando sí lo conoces y es tu familiar, sobre todo si tú eres mamá Claro. y papá y es tu hijo, ¿no? Siempre le recomendamos, tenemos que guardar la calma. Si ustedes están solos con el paciente, no hay manera de alguien más que los pueda ayudar más que ustedes mismos. Tratamos de guardar la calma. Si es una crisis de estas intensas donde hay movimiento, está salivando, se pone duro, se agita horrible, empezamos a contar el tiempo. El tiempo es súper importante. Una crisis epiléptica que dura más de 5 minutos se le llama estado epiléptico actualmente y eso es más grave, te predispone más a problemas físicos. Acudir a urgencia de inmediato. Si se puede, sí.
Si se puede, sí claro. que sería lo ideal. Aquí en México hay muchísimo tráfico. El día de hoy particularmente hubo mucho tráfico. Entonces, imagínate, estás en tu casa y tengo un hospital a 10 minutos, pero con el tráfico no llego. La asistencia tiene que ser ahí. Si se puede trasladar al paciente, perfecto. Si se quiere llamar a una ambulancia, está muy bien. Pero yo lo Guardar que la haga, calma. guardo la calma, empiezo a contar el tiempo, lo coloco de un costado, no importa si es lado derecho o lado izquierdo, y nunca vamos a omitir meter algo a la boca, porque si yo le pongo una pluma, una cuchara y el paciente se lo traga, se puede obstruir la vía respiratoria. Entonces, no es conveniente Perfección. meter absolutamente nada a la boca. Una vez que la crisis terminó, que a todo Claro. mundo se les hace súper largo y eso es algo normal porque nos asustamos, pero si tenemos el tiempo de que duró 4 minutos ya y el paciente se queda dormido, tenemos que dejarlo descansar y ahora sí, ya puedo hablarle a la ambulancia, le digo a alguien que me ayude a trasladarlo, etcétera. Pero lo ideal siempre es tratar como de actuar desde el punto de vista psicológico, ¿no? Porque pues nosotros somos los únicos que los podemos Claro. ayudar. Así ¿Se es. puede hablar de algunos hábitos que puedan contrarrestar o alejar más esa probabilidad? Claro, claro. Desafortunadamente vivimos en un mundo muy estresante, donde tu trabajo te queda lejos de tu hogar, en donde a veces te tienes que desvelar. También los malos hábitos, lo que hablábamos hace rato de los equipos electrónicos, cómo es impresionante que los niños tengan acercamiento a este tipo de cosas. El hecho de que no desayunes, porque si tú le preguntas a la mayoría de los adolescentes, te van a decir, yo desayuno hasta que estoy en la hora del recreo, 10 de la mañana. Entonces dices, no, pasa mucho No tiempo comen en en la ayuno, mañana. no comen por la mañana y lo que comen pues son muchos carbohidratos. Los carbohidratos para un cerebro que tiene una condición de epilepsia es como tener un incendio y que le avientes gasolina, es que se encienda más todavía. Un detonante principal allí. Es uno de los detonantes y la dieta del mexicano pues nos encantan todos los carbohidratos. Entonces, Sí. hay incluso una dieta que se llama dieta cetogénica, en donde te dan una cantidad buena de grasas saludables, te dan una cantidad de proteína adecuada y te disminuyen los carbohidratos. No podemos dejar de consumir carbohidratos porque caemos en hipoglucemia, pero el tener este balance y el llevar a nuestro cuerpo a una acidosis, eso ayuda mucho a las personas con epilepsia, sobre todo farmacoresistentes. Pero si tú tratas de no consumir alimentos con conservadores, con edulcorantes, con cafeína, por ejemplo, porque también lo que les decimos, el chocolate no es tan bueno, el café no es bueno, los refrescos de cola no, ayudas a que el paciente pueda estar mucho mejor. Pero bueno, es como los hábitos que van desarrollando, sobre todo los niños más pequeñitos. Es sorprendente ver a un niño de 1 año de edad que en su mamila tiene un refresco de cola. ¿Qué se habla entre congresos sobre estos temas y la sociedad? Nosotros en México tenemos la Sociedad Mexicana de Neurología Pediátrica. Cada año nos reunimos en el mes de mayo y antes de la reunión oficial tenemos un día dedicado para los padres, para abordar aquellos temas, autismo, crisis febriles, qué hacer en casos de epilepsia, etcétera. Entonces, nosotros tratamos como de manera formal poder orientar a la población y poderlos educar sobre este tipo de temas, porque ahorita hablamos de epilepsia, pero hay muchísimos, ¿no? Y pues campañas también en Internet, si ustedes buscan en sociedades de prestigio, van a encontrar muchísima información. La Organización Mundial de la Salud también tiene un apartado específico para epilepsia. Entonces, pues bueno, no consultar a doctor Google, o sea, más bien el poder consultar a las páginas oficiales, creo que eso da como muchas armas para que las personas estén preparadas. Bien, doctora. Y para finalizar, ¿qué le diría a un paciente, incluso a los familiares de ese paciente que recientemente le han diagnosticado algún trastorno de epilepsia? Tratar de que sea una persona lo más normal, tratar de evitar aquello que se sabe que puede desencadenar las crisis. Como dije, hay muchos mitos, pero las personas con epilepsia pueden estudiar, pueden trabajar, pueden casarse, pueden tener hijos. Y digo, hay casos desafortunados en donde las epilepsias son graves, pero en la gran mayoría, afortunadamente, pueden llevar una vida totalmente normal, con ciertas restricciones, obviamente, ¿no? Doctora, muchísimas gracias No, por gracias, su al tiempo, contrario. por su valioso tiempo. Esperamos vernos nuevamente para otros temas que tengamos que conversar Claro que sí, con gusto. y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas Hasta gracias, luego, doctora. buena Que tarde. tenga una buena tarde.